Últimas noticias del conflicto Irán, Estados Unidos-Israel advierte a Teherán. Si tratan de atacarnos sufrirán un duro golpe. El ataque con misiles por parte de Irán a dos bases en Irak en las que había tropas de Estados Unidos ha elevado la tensión en la región a máximos. Mientras las fuerzas estadounidenses están en alerta, a falta de conocerse si ha habido bajas entre los militares de ese país, la Guardia Revolucionaria afirma que han muerto 80 soldados norteamericanos. La Guardia Revolucionaria iraní ha señalado a Israel como el siguiente objetivo y el presidente Benjamin Netanyahu ha respondido: cualquiera que trate de atacarnos sufrirá un duro golpe. Así te estamos contando las más recientes noticias sobre el conflicto. Irán cuenta con el mayor y más diverso arsenal de misiles balísticos de corto y medio alcance de Oriente Medio, según el think tank estadounidense XIS. La nación persa tiene en su haber un variado arsenal que la sitúa entre las potencias militares de la región. Donald Trump comparecerá a las 5 de la tarde, hora local española, para informar sobre lo ocurrido ayer en Irak. Además, hay prevista para mañana jueves una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque no será específica para tratar la crisis. Al responsable de exteriores iraní, Javad Zarif, Estados Unidos le ha negado el visado, por lo que no podrá asistir. Al Monitor también aporta más datos sobre los ataques de ayer. Según explican, citando a fuentes militares de alto nivel del ejército de Estados Unidos, Irak habría disparado 15 misiles balísticos, de los cuales 10 impactaron en la base iraquí de Al-Assad y otro en el aeropuerto de Erbil. El ataque habría durado, al menos 30 minutos y las autoridades iraquíes no tienen constancia de bajas ni estadounidenses ni iraquíes. La agencia Tasnim acaba de revelar más detalles sobre el tipo de misiles que se emplearon en los ataques. Según cuentan, se utilizaron dos tipos de misiles. El Fateh 313, con un rango de alcance de 500 kilómetros y Qiam, con un rango máximo de 800 kilómetros. Además, los proyectiles, sostiene la agencia iraní, podrían haber estado equipados con un sistema para evitar los radares, lo que explicaría por qué las defensas estadounidenses no lograron interceptarlos. Además, Tasnim sostiene que solo sufrió impactos la base militar de Assad, no la de Erbil. Según la agencia local de noticias iraní, Tasnim, cientos de sirios han salido a manifestarse en la ciudad de Homs para recordar a Qasem Soleimani y condenar su asesinato. Chipre ha accedido a albergar en su territorio a los estadounidenses evacuados desde Oriente Próximo, así lo confirmó el portavoz del gobierno del país, Kyriakos Kousios. Kousios ha informado en un comunicado de que Estados Unidos formuló una solicitud a través de su embajada en Nicosia y de que el ejecutivo de Nikos Anastasiades ha aceptado para operaciones exclusivamente humanitarias. La OTAN asegura que no se produjeron bajas entre el personal de su misión de entrenamiento del ejército y las fuerzas de seguridad en Irak. De acuerdo con nuestra evaluación, podemos confirmar que no hubo bajas entre aquellos que sirven en la misión de la OTAN en Irak, declararon fuentes aliadas. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha condenado este miércoles el ataque con misiles por parte de las fuerzas iraníes al tiempo que ha exigido contención a Teherán. La alianza pide a Irán que se abstenga de aumentar la violencia, ha asegurado el dirigente noruego en un apunte en su perfil de Twitter. Las principales aerolíneas rusas anunciaron que acatarán la recomendación de las autoridades aéreas de este país para no sobrevolar el espacio aéreo de Irán e Irak ante la escalada de las tensiones regionales. Previamente, la Agencia Federal de Rusia para el Transporte Aéreo, Rosaviatsia, recomendó a las compañías aéreas no volar sobre Irán, Irak, el Golfo Pérsico y el de Omán por motivos de seguridad. El primer ministro británico, Boris Johnson, condenó el ataque de Irán e instó a las autoridades iraníes a buscar una urgente desescalada de las tensiones. El líder conservador fue cuestionado en el Parlamento sobre el ataque. Por supuesto condenamos el ataque contra bases militares iraquíes que albergan a las fuerzas de la coalición, indicó Johnson en la Cámara de los Comunes, donde a continuación instó a Irán a no repetir estos peligrosos y temerarios ataques y buscar, en cambio, una desescalada urgente en las tensiones. El ataque de Irán a las bases iraquíes ha coincidido con un grave accidente. Un avión ucraniano con 176 personas a bordo se ha estrellado cerca de Teherán.
Las autoridades iraníes han localizado las dos cajas negras del aparato, pero se han negado a dar acceso a ellas al fabricante de la nave, la estadounidense Boeing, o a cualquier autoridad norteamericana. La autoridad de la región autónoma del Kurdistán iraquí ha pedido a Irán y Estados Unidos que alejen la región de conflictos y disputas. En un comunicado emitido después de la reunión conjunta de la Presidencia, el Parlamento y el Consejo de Ministros de Kurdistán, las autoridades kurdas lamentaron los últimos acontecimientos en Irak y llamaron a todas las partes a alejar a la región de Kurdistán de los conflictos y disputas, y resaltaron que las acciones militares no solucionan los problemas. Mercados. El IBEX 35 cedía un 0,2% a media sesión de este miércoles, lo que llevaba al selectivo a situarse en los 9.560 enteros. El selectivo madrileño se mantenía por debajo de la cota psicológica de los 9.600 puntos. Estas tensiones también han provocado la escalada del precio del petróleo en el inicio de este año, que llegó a situarse por encima de los $71, si bien se ha ido moderando hasta cotizar en torno a los $69. El segundo lugar con más número de españoles es la base de Tají, 30 kilómetros al norte de Bagdad. En ella están desplegados unos 80 militares con 6 helicópteros de la Task Force Toro, 3 Cougar y 3 Chinook. Unos 40 más están en el Baghdad Diplomatic Support Center, situado en el aeropuerto de la ciudad, y alrededor de 40 pertenecientes a operaciones especiales en la base de Al-Taqadum, cercana a Fallujah. Por último, en el cuartel general de la misión de la OTAN de Bagdad quedan 3 de los 13 militares que había allí al haberse replegado a diez tras los últimos acontecimientos en el país. Alrededor de 550 militares españoles están desplegados en 5 puntos de Irak en el marco de 2 misiones para adiestrar al ejército iraquí en su lucha contra el Daesh. Según han indicado a fuentes militares, pertenecen fundamentalmente del ejército de tierra. 489 pertenecen a la Brigada Extremadura 11 y gran parte, unos 350, se encuentran en la base Gran Capitán de Besmayá, donde instruyen a militares iraquíes junto a ejércitos de otros países como Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Holanda. Este enclave, en el que también hay algunos guardias civiles en labores de adiestramiento, está situado a unos 10 kilómetros al sudeste de Bagdad y por ahora la situación allí es, según el Ministerio de Defensa, de normalidad. El gobierno de Kuwait ha desmentido una información distribuida por su agencia oficial de noticias en la que se afirmaba que Estados Unidos había decidido sacar a sus fuerzas militares del país. El jefe de gobierno Tarek al-Musarref ha afirmado que la agencia ha sufrido un hackeo. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, aseguró que el ataque no es suficiente venganza y que es necesario expulsar a las tropas de ese país de la región de Oriente Medio. Se les dio una bofetada, pero tal acción militar no es suficiente, la presencia corrupta de Estados Unidos debe terminar, ha dicho. Se les dio una bofetada, pero tal acción militar no es suficiente, la presencia corrupta de Estados Unidos debe terminar. Los gobiernos europeos han hecho un llamado para detener la escalada en el conflicto Irán-Estados Unidos. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Dominic Raab, urgió al gobierno iraní a detener sus temerarios ataques contra intereses estadounidenses y de sus aliados y propiciar una desescalada de la tensión en Oriente Medio. En su comunicado, el ministro británico insta a Irán a propiciar una desescalada de manera urgente. Una guerra en Oriente Medio solo beneficiaría a Daesh, como también se conoce al grupo yihadista Estado Islámico, y a otros terroristas, afirma. Por su parte, la titular de defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, condenó enérgicamente el ataque iraní y apeló de nuevo a Irán a evitar una escalada en la región. Hay que constatar que se trata de reacciones que no eran del todo imprevistas. No obstante, son reacciones reconocidas por el Estado iraní y solo puedo decir, seguramente también en nombre del gobierno, que rechazamos enérgicamente esta agresión, dijo la ministra en el programa matinal de la ARD, la primera cadena de la televisión pública alemana. La tensión en la zona está afectando gravemente a los mercados. El precio del barril de petróleo de calidad Brent, de referencia para Europa, llegaba a superar este miércoles la barrera de los $70, algo que no sucedía desde mayo de 2019.
En España, el IBEX 35 inició la sesión con una caída del 0,48%, lo que llevó al selectivo a situarse en los 9.533 enteros a las 9:01 horas, siguiendo así la estela de caídas en los mercados asiáticos. Varias líneas aéreas han decidido suspender sus vuelos a Irán debido al recrudecimiento del conflicto, entre ellas Air France, Lufthansa, Emirates y Flydubai. Air France ha anunciado que sus aviones no sobrevolarán el espacio aéreo de Irán e Irak hasta nueva orden. Por precaución y tras el anuncio de los bombardeos aéreos que tienen lugar, Air France ha decidido suspender hasta nueva orden los vuelos en el espacio iraní e iraquí, indicó a F1 portavoz de la compañía. La Administración Federal de Aviación, FAA, prohibió este martes que las aerolíneas comerciales de Estados Unidos operen sobre el espacio aéreo de Irak e Irán, y sobre los golfos Pérsico y de Omán. Según medios árabes, la Guardia Revolucionaria ha dicho que Israel también sufrirá consecuencias por haber formado parte del ataque a Irán. De hecho, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado este miércoles su apoyo a Estados Unidos en su pulso político y militar con Irán y ha advertido de que Israel se reserva el derecho a responder con un golpe contundente a cualquier hipotético ataque contra sus intereses. Quien nos ataque sufrirá un golpe contundente, ha asegurado Netanyahu, durante una ceremonia en Jerusalén en la que ha confirmado que su gobierno estará con determinación y fuerza del lado de Estados Unidos, que la semana pasada mató en un bombardeo al general iraní Qasem Soleimani. Quien nos ataque sufrirá un golpe contundente. Las fuerzas estadounidenses se encuentran en alerta en sus posiciones en el este de Siria después del ataque iraní, según diversas ONG. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos señaló este miércoles que existe una alerta continua por las fuerzas estadounidenses en el este del río Éufrates, anticipándose a eventuales operaciones iraníes en respuesta al asesinato de Soleimani. La ONG, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, indicó que los aviones de los estadounidenses sobrevuelan de manera intensiva la zona del río Éufrates, en la provincia de Deir al-Sur, para vigilar cualquier movimiento. La tensión ha escalado en la zona después de que la semana pasada el presidente Trump ordenara, sin aviso previo al Congreso, el asesinato del general iraní Qasem Soleimani, el poderoso líder de la Guardia Revolucionaria. Tras ese hecho, Teherán juró tomar venganza. El presidente iraní, Hassan Rouhani, ha asegurado que el ataque contra la base con tropas estadounidenses en Irak demuestra que Irán no retrocederá ante Estados Unidos, país al que recomendó no tomar acciones de represalia. Agradecemos al cuerpo de los guardianes de la revolución que con unas operaciones anoche contra la gran base de los estadounidenses demostró bien que nosotros ante EU no retrocederemos, dijo el presidente en un discurso durante la reunión del gabinete. Rouhani indicó que si los estadounidenses son sensatos no realizarán otra acción, ya que de cometer algún crimen deben saber que recibirá una respuesta determinante de las Fuerzas Armadas iraníes. En Twitter, el mandatario ha agregado que, tras la muerte del general Soleimani, el objetivo de la República Islámica es patear a las fuerzas estadounidenses fuera de la región. Desde España, la vicepresidenta de Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha afirmado que España va a trabajar siempre bajo el paraguas de la posición de la Unión Europea, así como de la OTAN. El primer ministro en funciones de Irak, Adel Abdelmahdi, aseguró este miércoles que recibió un mensaje oral oficial desde Irán para advertirle del comienzo de los ataques contra bases iraquíes con presencia estadounidense, en respuesta al asesinato del poderoso comandante iraní Qasem Soleimani. Recibimos un mensaje oral oficial de parte de Irán que decía que la respuesta iraní por el asesinato de Soleimani empezaría en breve, y que el golpe sería solo en aquellos lugares donde se encuentran las tropas estadounidenses en Irak, apuntó la oficina de Abdelmahdi en un comunicado publicado en Internet. Recibimos un mensaje oral oficial de parte de Irán que decía que la respuesta iraní por el asesinato de Soleimani empezaría en breve. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo ha dicho tras el ataque que todo está bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, ha dicho en su cuenta en Twitter, y se espera que comparezca en la Casa Blanca en las próximas horas. De momento, Washington no ha confirmado si ha habido bajas estadounidenses tras el ataque.
La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado que han muerto 80 soldados norteamericanos. A partir de este momento te contaremos en directo las últimas noticias sobre el conflicto entre Irán y Estados Unidos, que se ha recrudecido la pasada madrugada tras el ataque con misiles ordenado por Teherán a 2 bases con tropas estadounidenses.